política. Está en línea de teléfono el diputado nacional Gerardo Milman, uno de los convocantes a la marcha a favor de la paz, contra la invasión rusa a Ucrania, así que vamos a comenzar hablando de ese tema. ¿Cómo está, diputado? Reinaldo 7K se lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Buenos días. Bien, ¿balance de lo de ayer? Bueno, yo creo que cualquier manifestación a favor de la paz, sea del sector que sea, es un aporte, digamos. Creo que aún insuficiente, creo que la humanidad tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo, en mi opinión, porque yo soy además hijo de ucranianos, perdí mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos en una invasión alemana, en el mismo lugar. Y bueno, y tengo muy fresco cuando mi papá, que quedó solo en el mundo y llegó a la Argentina después de recorrer muchos lugares del mundo porque estaba solo, un recuerdo muy vivido de lo que se sufre en este tipo de circunstancias. Entonces, la verdad es que creo que el mundo civilizado tiene que hacer más de lo que está haciendo, digamos, para defender al pueblo ucraniano y evitar lo que está ocurriendo con la invasión de Putin. Acá, si bien nosotros por ahí no tomamos conciencia, esto es la Tercera Guerra Mundial, Reinaldo, porque nosotros no tenemos conciencia porque estamos acostumbrados a ver en las películas cómo se involucraban ejércitos o movimientos militares, y acá solo lo vemos en un territorio que es Ucrania, digamos, el desplazamiento militar. Pero acá hay otras, digamos, lo que se llama guerra híbrida, que son otros mecanismos de guerra, que son, por ejemplo, la guerra cibernética, la guerra financiera. Calcule usted que por 5.000 ataques de la Federación Rusa a Ucrania entre el 2014 y el 2020, Ucrania perdió 280.000 millones de dólares en esos ataques cibernéticos. La Argentina hoy discute por un crédito de 45.000, digamos, para que tomemos dimensión de los efectos devastadores de guerras que no son por ahí como las que creemos, pero traen muertes también, porque si se desconecta toda la aparatología de un hospital, las personas que se tienen que operar no se operan, si se hace que los servicios públicos, los trenes, los aviones no salgan como tienen que salir, hay gente que tiene que cumplir horarios, que tiene que ir a hacerse una intervención quirúrgica y no llega, las ambulancias no llegan a destino. Bueno, es muy complicado y por ahí nosotros no tomamos esa dimensión porque estamos lejos del conflicto y porque no vemos en la superficie este otro tipo de guerra que no está en las películas. Milman, ustedes habían planteado en su momento viajar a Ucrania. ¿En qué está eso? Lo que nosotros planteamos no es ir a combatir a Ucrania, porque la verdad justamente nosotros pensamos que la solución es pacífica. Nosotros hicimos una carta pidiéndole a la OEA, a la Unión Interparlamentaria Mundial, a la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ellos hicieran una convocatoria en función de parlamentarios de todo el mundo, de deportistas, de gente de la cultura, de premios Nobel de la Paz. Y yo estoy convencido de que la consigna, lo que ha pasado en Ucrania es que todo el mundo se fue cuando lo que había que hacer era ir. Si nosotros hubiésemos llevado a Ucrania una representación de la humanidad parados en la plaza de Kiev, yo estoy convencido que el invasor Putin no se hubiese animado a bombardearnos. Pero bueno, yo no estoy en condiciones de hacer esa convocatoria. Tengo la idea y la he trasladado a organizaciones que sí creo que la pueden hacer. Y ojalá, bueno, cada vez la cosa está peor, digamos, pero ojalá puedan entender. A veces los mecanismos diplomáticos son muy estructurados y una idea original, digamos, usted me va a entender, digamos, la foto de la plaza de Tiananmen, donde un joven con sus brazos detiene a un tanque del gobierno chino. Bueno, esa es la foto que yo creo que debería masivamente repetirse en Ucrania. Lamentablemente no se supo nunca más nada, ¿no?, de ese joven que se plantó delante del tanque, pero entiendo, lo que usted dice es un hecho simbólico que se podría haber generado. Efectivamente. Milman, lo cambio de tema brevemente. Se viene una semana muy importante en cuanto a discusión y debate parlamentario. De hecho, comienza esta tarde en la Comisión de Presupuesto la discusión sobre el entendimiento
con el fondo, la refinanciación de la deuda con el fondo. Sé que hubo muchas reuniones también en la oposición, donde hay divergencias, igual que en el oficialismo. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, yo voy a hacer lo que diga primero mi coalición, que es Juntos por el Cambio, y segundo mi partido, que es el PRO, así que no voy a tomar una decisión individual porque me parece que no Pero corresponde. la tienen definida ya? Bueno, hay una decisión política que anoche tomó la mesa de Juntos por el Cambio, que es que nosotros no queremos mandar a la cesación de pagos, en general se dice default, está Ujú. mal aplicado para los organismos internacionales, a la cesación de pagos a la Argentina, pero que nosotros no somos copartícipes del programa que el gobierno lleve adelante para gestionar, digamos, que eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, para el cual fue votado por la mayoría de los argentinos, y si le va bien al Ejecutivo en ese programa, los argentinos se lo reconocerán, y si le va mal, los argentinos tomarán su decisión en contraria, como nos pasó a nosotros. Nosotros tomamos deuda y el programa no fue exitoso para la mayoría de los ciudadanos argentinos, o por una primer minoría, y cambió y puso las expectativas en este gobierno. Así que lo mismo Mm, debe ocurrir con este gobierno. Si ujú. hace las cosas bien, tendrá su reconocimiento en la sociedad, y si las hace mal, habrá una alternativa de gobierno que esperamos ser nosotros. En definitiva, entonces, o sea, van a votar a favor del entendimiento. Vamos a votar a favor del endeudamiento Ujú. y no vamos a acompañar el programa que es facultad del Poder Ejecutivo. Bien, había cierta discusión dentro del oficialismo, no se la traslada usted porque ya tenía una posición tomada, diciendo que habría que aprobar todo o nada, o sí o no. Finalmente esto no va a ser así, se va a votar en dos artículos, ¿ese dato lo tiene? Bueno, el gobierno desdobló los artículos. Para Ujú. nosotros aún la redacción de los dos artículos es todavía inadecuada. Creemos que se puede cambiar, se puede tener una mejor redacción de... En realidad estamos discutiendo de técnica legislativa, digamos, por Ujú. eso te digo, la decisión política es, Que no caiga estamos Argentina a, en default. Ujú. estamos a favor de votar el endeudamiento, que la Argentina no caiga en default y que el programa es responsabilidad del gobierno. Ahora, Ujú. ¿cómo eso se traduce en términos de técnica legislativa? Bueno, esta semana es cómo vamos a trabajar para que eso se refleje en una técnica Ujú. legislativa que se pueda hacer. Hay muchas variantes para expresar eso, y bueno, habrá que ver si todos podemos coincidir en una variante para expresar la misma decisión política. Ujú. Le hago una pregunta más. A mí me da toda la sensación de que en Argentina a la dirigencia le cuesta mucho hacerse cargo de las cosas que se hacen mal. Y esto es transversal a las fuerzas políticas. En el caso de ustedes, ¿no cree que se tomó una decisión equivocada al endeudar a la Argentina en una cifra tan alta, con vencimientos tan difíciles de pagar? Si Argentina tuviera que pagar ahora, si hubiese ganado el PRO, tampoco hubiera podido pagar Macri 19.000 millones de dólares ahora. A ver, Reinaldo, primero que la Argentina tiene un problema, es que, como en cualquier casa, gasta más de lo que ingresa. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? O uno consigue más ingresos, que lo que la Argentina todavía no ha conseguido resolver, o pide prestado y paga. Hay distintos acreedores. Uno le puede pedir a un amigo, le puede pedir al vecino, a los padres o al banco. Digamos, hay distintos tipos de acreedores. La Argentina viene cambiando de acreedores sistemáticamente, entonces a veces le pide a los privados, a veces le pide al fondo, a veces le pide a Venezuela, bueno, y va cambiando de acreedores. Ahora la deuda es la misma, en definitiva. Eso es el problema de la Argentina, que durante, no importa qué gestión, digamos, no hemos podido resolver. O sea, por eso seguimos endeudándonos. Ahora yo me hago cargo, por supuesto, porque hemos sido parte de la gestión. Entonces, somos parte de la gestión, habrá que ver quién tiene más responsabilidad o menos, pero eso al final del día es una discusión estéril, porque lo que hay que pensar es cómo se hace la Argentina para salir de esta encerrona. Y la verdad es que también hay otra discusión falsa, digamos. ¿Qué ocurre con el Fondo Monetario Internacional o con otras deudas? Cuando el país es solvente, cuando el país tiene proyecto, cuando el país tiene proyecto de crecimiento, las deudas, el capital de las deudas no se paga, se pagan los intereses. Los países no le pagan al Fondo Monetario Internacional, se sientan cuando vencen, rediscuten sus metas fiscales, sus políticas de crecimiento, y
sus cambios estructurales y en definitiva le pagan los intereses y no el capital. Está bien, pero eso es lo que ocurre. venían 19, No es que había que pagar pagarlo. 19.000 millones de dólares ahora, en marzo. No es cierto. No, uno se sienta con él y de hecho no los vamos a pagar. ¿Qué va a pasar ahora? No los vamos a pagar. Bueno, se va a refinanciar, sí. Y bueno, es lo que siempre ocurre. Y dentro de 2 años, cuando venzan otro nuevo capital, ¿qué va a volver a pasar? Lo vamos a volver a refinanciar. Porque es lo que ocurre con el fondo. No se paga el capital, se pagan los intereses. Nosotros, a partir de Néstor Kirchner, antes lo había hecho Brasil, fuimos y con dinero en efectivo pagamos un crédito al 3%, digamos, un crédito fantástico, y lo cambiamos por un crédito con Venezuela al 16%. Entonces, creímos que eso era bueno, digamos, pero no es bueno. La verdad es que los países que tienen crédito son los países que están bien. Los países que están mal, como nosotros, mientras no se pueda, crédito. mientras esa deuda se pueda pagar, ¿no? Porque si no cualquier persona... No se paga, Reinaldo, no se paga. Uh-huh. A ver, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vencían los capitales y los vamos a pagar? No, los vamos a refinanciar. Y la próxima vez que venzan, ¿qué va a pasar? ¿Los vamos a pagar? No, los vamos a volver a refinanciar. Es lo que ocurre siempre. Está bien, Creímos... pero los créditos son buenos, esto sirve también para una persona. Los créditos son buenos y yo lo puedo ir pagando y puedo crecer en función de eso. No, una empresa no hace eso. Una empresa está siempre pidiendo créditos para crecer. Por eso, mientras se pueda crecer está todo bien, porque entonces pago el crédito y crezco. El problema es que no crece Argentina. Claro, estoy de acuerdo con usted, Reinaldo. El problema de la Argentina no es que toma crédito, sino que no crece. El error de las gestiones argentinas es que no conseguimos que la Argentina crezca, no que tomamos crédito. Porque si uno no tiene plata, ¿cómo hace para poner un negocio? Pide un crédito. Ahora, si el negocio es bueno, después de devolver el crédito. El problema es que el negocio de la Argentina no funciona. Entonces siempre está pidiendo más plata para que el negocio no cierre. Milman, le agradezco mucho que nos haya atendido, ¿eh? A usted, Reinaldo. Muy amable. Gerardo Milman, diputado nacional del PRO. Surgió en el radicalismo, parece Milman, ¿no? Después terminó en el PRO, uno de los convocantes de la marcha de este fin de semana y además, bueno, va a tener un papel importante en la discusión que comienza esta tarde.